Presidente de la República ayer hizo declaraciones, creo que él fija el marco. Él dice Sí. no al aumento del impuesto, sí a ampliar la base. Claro, de hecho, desde ¿Sabes el por qué te principio, digo eso, sí, Fabián? Porque yo ya vi el proyecto que se había trabajado, ya discutimos eso. sí. Vi el proyecto y a mí me asusta, porque ahí hay un golpazo al bolsillo de algunos sectores. ¿Eh? Bueno, a ver, hay que segmentar un poquitito la discusión en ese sentido. De hecho, desde el principio la idea es no alzar tasas de impuestos. Ahora, lo que vos dijiste alguna vez, Roberto, sí, vamos a trabajar seguramente en algunas deducibilidades exageradas y extremas que tiene en el marco de todo lo que vinimos hablando, cómo hacer. La idea pues es mantener las tasas bajas de impuestos. Y como bien dijo el presidente, tratar de ganar recaudo tributario. ¿Cómo se gana recaudo tributario sin alzar tasas de impuestos? Tratando de ampliar la base, trayendo más contribuyentes a cada impuesto y tratar de que, de que los impuestos abarquen la mayor cantidad de operaciones. Ejemplo, la digitalización de la economía, Netflix, Spotify, todo aquello que, digamos, tiene un marco que es innovador, que es ya originario del siglo XXI, que eso en el siglo XX ni siquiera estaba en el radar. Entonces lo que tenemos que hacer es redactar la ley para que quede indubitablemente grabado ese tipo de hecho y que es aprovechado o beneficiado en Paraguay. Doy Hoy como Netflix, ejemplo. Spotify y muchas otras aplicaciones que son muy utilizadas no están pagando impuestos. No, O es sea, que no se estén está pagando. No se estaba pagando, pero ahora estamos rediseñando el marco de retenciones para que eso pueda ser alcanzado efectivamente. Pero algunos expertos, asesores fiscales, esto no es solamente acá, discuten en el mundo este tema, tratan de llevar a un campo de dónde paga, si en residencia, si en la nube, no es de fuente paraguaya, porque es un servicio digital. Entonces, se está discutiendo un poco a nivel mundial incluso esto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de dejar el marco legal para que indubitablemente pueda establecerse el alcance del brazo impositivo a ese tipo de actividades que también, quieras o no, son aprovechadas o o producen beneficio aquí a los habitantes de la República. Hoy hay un proyecto de ley elaborado ya, Fabián. Ya está, digamos, hay un esquema, digamos, de un proyecto de ley sobre el que se está trabajando. Bueno, ¿cómo empieza esto? Esto empieza ya, digamos, en las postrimerías del gobierno anterior. Había un trabajo, una comisión que se formó para estudiar un poquitito qué es lo que se tenía que hacer. Nosotros continuamos eso. Le dimos un nuevo cariz en base a la línea del gobierno actual. Y está conformado, así como bien dijiste, por exministros de Hacienda. Está conformado por una suerte de comisión de notables en donde están representados básicamente todos los sectores de la sociedad. Están empresarios, están profesionales del área contable y jurídica vinculados a la tributación, exministros de Hacienda, y estamos el ministro y el viceministro de Economía, y estoy yo también integrando esa mesa. Y esa comisión grande se dividió básicamente en dos grupos de trabajo para que la audiencia sepa. Un gran grupo en donde éramos muchísimas personas, ¿verdad? Y que te comenté que están todos los empresarios representados, incluso está el parlamento, hay senadores en la mesa. Y era un grupo muy, muy numeroso en donde había una multiplicidad de especialidades y de roles en la sociedad. Entonces, era un diálogo, digamos, un poco más lento en el sentido que nos pasamos discutiendo varias situaciones que eran atendibles, entendibles, reales, pero que impedían avanzar en el trabajo fino de filigrana de la redacción propia del documento, o de lo que sería el documento que va a ser el proyecto. Entonces le propusimos al señor ministro de Hacienda y a los señores empresarios también, igualmente a los parlamentarios, poder tener y dividir esa mesa en dos espacios, digamos. Una gran mesa, que es hoy se va a reunir, de hecho, o sea, pasó esta tarde, y por otro lado, una mesa técnica más pequeña en donde los sectores empresariales y los diferentes gremios designen algún especialista de su confianza para que pueda integrar esa mesa técnica más pequeña, digamos. Entonces se racionalizó, o sea, no hay el tema un documento todavía. No, documento terminado no hay. Hay, si bien hay ya una redacción, hay avance en cuanto al IVA, en cuanto al impuesto a la renta empresarial, en cuanto a la figura esta que yo les comento, de impuesto a la renta sobre no residente, que es como se llama en base a la nueva organización, todo esto de la gente que gana dinero en el país. También.
también está dentro del paquete, pero todavía no fue tratado el capítulo de renta personal. ¿Puede prometer Fabián Domínguez hoy acá a la gente en ABC Cardinal que no va a haber aumento de tasa impositiva? De tasa impositiva no va a haber, obviamente. Pero sí de base. De base, correcto. Porque vamos a hablar. Porque ahí quiero ir, porque el discurso es no hay aumento de tasa. Ahora, yo aplico una tasa de 10% sobre el 20% de mis ingresos, no es lo mismo que aplique la tasa sobre el 70% de mis ingresos. Por supuesto. Y ahí es donde me da un poco de miedo. Ese es un poco el miedo que tengo yo. Porque Todos yo puedo ampliar miedo, la base. Acordate que yo también soy contribuyente. No, por eso. Puedo aumentar la base gigantescamente y hoy un tipo que paga 500.000 puede terminar pagando 6 o 7 millones de pero ahí tenemos que tener justamente por eso. No es una cuestión que hacemos entre gallos y medianoche. Estamos lejos de eso. No es que nosotros nos encerramos y nosotros decimos queremos más impuestos. La idea, Roberto, no significa... La reforma tributaria no es solamente para cobrar más impuestos. Es para ordenar el sistema tributario y esta norma tributaria, la futura norma tributaria, tiene que servir para que se desarrolle la economía pública, es decir, para potenciar el ingreso de impuestos y tasas y contribuciones, pero también para potenciar la economía privada. Es decir, cuanto más renta haya, cuanto más empleo haya, cuanto más ahorro haya, eso le conviene al país. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio interesante en donde esa norma tributaria sea una herramienta de desarrollo realmente en su amplio contexto para los ingresos públicos y también para la economía privada. El presidente de la República en ese audio que escuchábamos hablaba de la presión tributaria. Sí. Esto para que la gente entienda un poco. Presión tributaria es comparar lo que el país produce, tiene una cifra, y cuánto se recauda. Entonces, es una comparación porcentual de todo lo que produce el país. Yo estoy recaudando esto. Él hablaba de 9 y alguito, ¿verdad? Con el nuevo cálculo del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es la presión tributaria, Fabián? Una discusión que tuvimos alguna vez acá también. Mira, concretamente es menos del 9% hoy. Menos del 9%. Menos del, o sea, alrededor del 9%, menos del 10%. No llega a 2 dígitos, ¿ok? Sí. Entonces, para que la gente sepa nomás, ¿cuál es la presión tributaria de Paraguay? No llega al 10%. ¿Cuál es la presión tributaria promedio en América Latina? Cerca del 20%. Para pero que la gente sepa. Es menos del 10 sin contar las contribuciones, claro, y todo lo demás. A ver, o sea, vamos a aclarar también eso. Aclarando un poquitito. Y siendo bien preciso, la presión impositiva es menos del 9%. ¿Ok? Porque al hablar de tributo, vamos a hablar más técnicamente. Al hablar de tributo, uno tiene que tomar en cuenta los impuestos, las tasas y las contribuciones. ¿Cuánto es si tomamos todo eso? La si presión tomas tributaria. todo, aproximadamente, 13. no llega eso 12. tampoco, llega a 11, cerca de, no llegamos ni a 12. ¿Por qué? Lo que se tiene que sumar y probablemente sume algo significativo a la presión impositiva es lo que recauda el Instituto de Previsión Social. Porque si vamos a impuestos inmobiliarios, no es que recaude mucho. ¿A cuánto quiere llegar la administración con la reforma? O sea, estamos por debajo del 9. ¿A cuánto quieren llegar? Bueno, vamos a ser sinceros. Con una reforma como la que se está practicando, más allá de lo que queramos o no queramos llegar, nosotros haciendo un cálculo así muy optimista, entendemos que sin alzar tasas y tratando de trabajar las bases imponibles o la base imponible, o bien como se dijo, la base impositiva, un punto del PIB como mucho, Roberto. Son 400 millones de dólares. Pero como ya hablamos como mucho eso. Yo no creo que pueda recaudar mucho más que eso una reforma tributaria como esta. ¿Tiene calculada la administración la presión tributaria por sector económico en el país? Sí hay unos cálculos. No tengo en mente, Roberto. Ahora sí te puedo decir en base a lo que recauda porcentualmente cada tributo, podemos ver. El IVA pues, es general, el IVA va a todo, pero si vos tomás el impuesto a la renta, ¿sí? El impuesto a la renta está bien segmentado en el sector comercio, servicios por un lado y agrícola y pecuario por otro. Si vos tomás comercio y servicios, tenés que aproximadamente se recauda 25% de todo lo que se recauda de impuestos. 25% es comercio y servicios. Comercio y servicios. Sector agropecuario. Y 2,6% más o menos. De ese 100. Sí, lo que pasa también ahí, Roberto, y esto... Pero eso es la recaudación directa. Claro, es la recaudación directa. Ahí hay que ver un poquito las afectaciones porque están las grandes agroexportadoras, ¿sí? Que trabajan y exportan bienes del sector agrícola y pecuario. Están en impuesto a la renta pero empresarial. claro, ellos no cultivan el grano,
Entonces ellos lucran... Si se incluyera todo, ¿cuánto sería el sector agropecuario? Mira, tendríamos que hacer el cálculo, Roberto. Ahora, de todas maneras, sí hay una desigualdad que ya veo dónde apuntar y ya me voy a adelantar. Eso, sí. La siguiente pregunta es justamente si existen presiones tributarias dispares entre los sectores. Claro, ya veía hacia dónde va. Claro, ya veo el futuro. Sí, sí. Como decimos en nuestro rico y armonioso guaraní de Shaipen de Tubuco. Entonces, sí, la verdad que hay. ¿Por qué? En el impuesto a la renta comercial y de servicios, una empresa convencional paga 10% por la ganancia a fin de año y después cuando distribuye sus utilidades se le cobra un impuesto adicional del 5% sobre las utilidades distribuidas. Las empresas que están en el sector agrícola y pecuario, las empresas productoras, pagan solamente 10% y ya no pagan esa tasa adicional. O sea, allí se va a hacer un ajuste entonces. Para que el sector agropecuario pague más impuestos. A ver, la idea es para no traer estas distorsiones, porque el sector agropecuario, vos hablas con cualquier productor, no, pero nosotros pagamos mucho, te dice, vos tenés que tomar toda la cadena, hacen alguna justificación. Entonces, para no entrar ya a esas disquisiciones odiosas, lo que vamos a hacer es vamos a unificar en un solo impuesto el impuesto a la renta de comercio y servicios y el impuesto a la renta agrícola y pecuario. Un solo impuesto en donde se tengan tasas iguales para ambos impuestos. Esa es la idea. Y condiciones iguales y reglas iguales, es decir, los dos medidos por la misma vara. Es lo que se está planificando, se está trabajando. Un proyecto de ley que se presentó hace días por un parlamentario que plantea un impuesto a la venta del 2% en el sector agropecuario. Vos sabés que sí, agrícola, Roberto. No sé si agrícola o vos agropecuario. Sabés que sí, y creo que con bastante buen tino. Él incluso, nosotros le pedimos, él gentilmente acudió a la Comisión Tributaria a explicar su proyecto. Y tiene como todo, tiene puntos a favor y puntos en contra, obviamente. ¿Cuáles son los puntos a favor? Para que la audiencia entienda, ¿qué es un impuesto a la venta? Hoy el grano, cuando se va vendiendo, paga impuesto al valor agregado, paga un IVA. Por cada etapa se va grabando con el IVA. Es decir, cada que se vende le tienen que aplicar 5% de IVA. ¿Cuál es la particularidad del IVA? En el IVA, todo lo que compró para producir ese grano y el IVA que pagó, le sirve de crédito fiscal por un lado. Y él va a comparar ese crédito con el débito fiscal cuando venda su grano. El impuesto a la venta lo que hace es, le grava solamente en el momento de la venta y evita digamos, ese manejo más complicado de tener que contrastar débito fiscal contra crédito fiscal. ¿Qué significa? ¿No pagarían IVA? Claro. Se deja el IVA de lado. Ese proyecto plantea dejar el IVA de lado y aplicarle solamente un impuesto sobre las ventas. ¿Por qué? O sea, agrada un poco a la administración entonces el proyecto. Más allá se lo ve con buenos ojos. A mí me gusta, ¿en qué sentido? No es simplemente desde la administración, es desde el sentido de la sencillez del manejo. Ahora, los productores agropecuarios establecieron también algunas situaciones, nos mostraron algunas cuestiones que técnicamente cuáles pueden ser las ventajas y desventajas. Ventaja, que es mucho más fácil de recaudar, es mucho más fácil de administrar y no crea, digamos, aquello de generar una bolsa de crédito fiscal que va a ser sujeto a devolución después. Porque ¿cuál es la realidad hoy? Todo lo que se produce de grano a nivel país, o la gran parte, se exporta. Entonces, todo lo que se recauda de IVA en el camino después se tiene que devolver. Y eso crea un costo administrativo muy grande. No es para la administración nomás. Crea un costo administrativo para la administración que tiene que hacer las verificaciones y, digamos, cruces seguros para devolver. Y también de quien va a solicitar la devolución del crédito fiscal, que tiene algunos otros requisitos administrativos importantes. Entonces, lo que haría ese impuesto a las ventas, la ventaja es simplificar la cuestión. Pero por otro lado, ¿cuál es la desventaja? Quiérase o no, con el IVA, a través del tiempo, se creó una suerte de formalización en el sector del interior del país, porque para poder contrastar y hacer valer el IVA crédito fiscal, tiene que pedir comprobante por todo lo que compra el productor. Entonces, ¿la desventaja cuál es? Podríamos tener una debilidad en la formalización. Ahora, en el caso del impuesto a la renta que mencionabas, cuando se distribuye utilidad, yo pago 10%. Sí. Soy empresa, Roberto Sosa, correcto, paga 10% y si distribuye utilidades paga un 5% adicional. Entiendo que se va a aumentar esa tasa en el proyecto. No. A ver, hay varias posibilidades, Roberto. Lo que pasa, no es que se va a aumentar. Vos viste ahí 10 más 8 probablemente, que era lo original. Sí, pero era... eso mirando un poquito desde la perspectiva, hoy no es solamente 10 más 8. ¿Cómo funciona la cuestión? Es 10
más 5, más 15 realmente la tasa del impuesto a la renta hoy. Sí, ¿Qué quiere decir eso para que la gente exterior. sepa? 10 cuando ganás, 5 cuando distribuís y 15 cuando envías al exterior. Es decir, en la trama total tiene casi 30. Con la construcción actual, esa tasa intermedia del 8 se trasladaría a la cabeza de la persona física. Es decir, hay varias posibilidades. Uno puede ser, trasladamos eso a cabeza de la persona física y se le hace una suerte de retención al socio por lo que recibe de utilidades. Entonces, en renta personal, eso mismo hoy está grabado al 50%, paga por la mitad. Lo que se hace con eso, vos mirás ahí en tasa parecería que sube, Roberto. Pero lo que se hace es una nueva... En términos prácticos va a significar lo mismo. De lo que va a significar lo mismo o incluso un poco menos. En cuanto al IVA, que sí es el impuesto que afecta directamente a muchos productos, se habla de la posibilidad de equiparar al 10%, porque hoy hay productos de 0, Sí, 5 es correcto. y 10%. O sea, Sí. se llevaría todo al 10%. Bueno, hay algunas voces que recomiendan que se lleve todo al 10%. ¿Por qué? De hecho, para eso no se necesita ley, Roberto. Hoy la ley 5061 permite esa readecuación y se puede hacer por decreto. Ahora, hoy se está hablando simplemente del manejo del impuesto en el marco de lo que sería la reforma, porque con un IVA unificado, Roberto, si bien en principio parecería que alguno que otro producto puede subir, no es que va a subir 5%, ¿verdad? 5% sobre el valor agregado en términos reales significaría un porcentaje de menos de la mitad probablemente de impacto en precios. Ahora bien, con un IVA 10% te permite tener más simplicidad del manejo del impuesto, no solamente por el lado del que recauda el impuesto, sino también por el lado del que liquida el impuesto. Las empresas hoy, cuando tienen multitasas, eso mismo que vos me señalaste cuando te estaba hablando del productor agropecuario, imagínate que hoy un laboratorio farmacéutico, Medicamentos tiene 5%. sí, y compra todos sus insumos al 10%. Entonces le impacta a sus costos en un 10%.